Jóvenes, bienvenidos al resumen, a un apresto, ¿cierto?, de fármacos adrenérgicos. Ustedes van a comenzar prontamente a tener farmacología ya de sistemas y van a comenzar con farmacología del sistema nervioso. Las primeras clases va a ser una clase de fármacos adrenérgicos, que son fármacos que tienen que ver con el sistema nervioso simpático, y se llaman adrenérgicos porque imitan la acción de la adrenalina. Y también van a tener una clase de colinérgicos, que tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático, porque viene de acetilcolina, que es el neurotransmisor del sistema parasimpático. La adrenalina es el neurotransmisor principal del sistema nervioso simpático. Entonces, vamos a ver hoy particularmente la clase de adrenérgicos, o sea, lo que tiene que ver con el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es en general hiperactiva al cuerpo, en general, y el parasimpático, en general, aun cuando hay excepciones, en general relaja al cuerpo, ¿ok? A las estructuras del cuerpo. Uno hiperactiva y el otro relaja. Entonces ahí se mantiene el equilibrio de la persona. Entonces, los fármacos adrenérgicos actúan a su vez sobre un receptor adrenérgico. Estos receptores adrenérgicos son parte del sistema nervioso autónomo, especialmente, como dijimos, del sistema nervioso simpático, donde los neurotransmisores principales son adrenalina y noradrenalina. Y de ahí viene el nombre de adrenérgico. ¿Ok? La adrenalina y la noradrenalina son catecolaminas, al igual que la dopamina, en fin, tienen una química semejante. El sistema nervioso simpático, ¿dónde está? Está en muchas partes del cuerpo, fíjense. Ojos, glándulas salivales, pulmón, corazón, eh, sistema digestivo, piel, hígado, riñones, suprarrenales, vejiga, órganos genitales o reproductores, en fin. ¿Se fijan? Está en muchas partes y esto es súper importante. Es parte del sistema nervioso autónomo donde está el sistema parasimpático y el simpático. ¿Ok? Sabemos que la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo está inervado tanto por el simpático como por el parasimpático, entonces dependiendo de la estimulación que, que sea más activa o más eficaz en un momento, el órgano va a estar más activo o va a estar más en reposo. Así sucede con los ojos, con el pulmón, que va a respirar más rápido o va a haber una broncodilatación o no. O el caso más típico, por ejemplo, el corazón, el parasimpático lo va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a haber una bradicardia. En cambio, en el simpático va a haber un aumento de las pulsaciones, aumento de la frecuencia, va a haber una taquicardia. Entonces así ocurre con muchos órganos. ¿Ok? Bien. Entonces, como está en todo el cuerpo, hay receptores en todo el cuerpo, ejerciendo muchísimas funciones. Y vuelvo a decir, esto es súper importante porque vamos a ver que los fármacos van a actuar en muchas partes del cuerpo. ¿Ok? Y esto que estamos viendo ahora como parte del sistema adrenérgico, también ocurre para los sistemas colinérgicos del parasimpático. ¿Ok? Los adrenérgicos son de acá, los parasimpáticos son de acá, los colinérgicos. Bien, ¿cuáles son las funciones ahora?
Por ejemplo, en la pupila, por ejemplo, el simpático la dilata. En la salivación la inhibe. En los bronquios relaja los músculos, por lo tanto hay una broncodilatación. En el corazón aumenta el ritmo cardíaco. En el intestino, en el sistema digestivo, inhibe el peristaltismo, es decir, el movimiento. En el hígado estimula la producción de glucosa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ojo, debo conocer esto, debo conocer estas funciones, por lo menos las más importantes, porque de lo contrario no voy a aprender nada de fármacos adrenérgicos, porque los fármacos adrenérgicos en el fondo lo que hacen es imitar lo que hace el sistema simpático. ¿Ok? Imitarlo o bloquearlo. Vamos a ver después. Pero necesito conocer estas funciones. ¿Ok? Perfecto. Un ejemplo clásico del sistema simpático para que ustedes se lo aprendan es que el miedo me hace secretar adrenalina. Y ya sabemos que la adrenalina es el neurotransmisor típico del sistema nervioso simpático. Entonces, adrenérgico tiene que ver con adrenalina y adrenalina se secreta cuando hay susto, miedo o huida. Ahí está, ¿cierto? La imagen típica de una persona arrancando de un león, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, si lo llevamos acá, esta misma persona también está con susto, ¿cierto? Y cuando yo tengo susto, me preparo para huir, por ejemplo, voy a tener los ojos bien abiertos, voy a tener la piel pálida, y aquí, aunque aquí el dibujito no me acompaña, ¿cierto? Pero la piel pálida del susto, eso es por la adrenalina, por el sistema nervioso simpático, ¿ok? Voy a, aquí, fíjense que tengo la boca abierta porque tengo que respirar mucho oxígeno, porque necesito mucha energía, va a haber una taquicardia aquí en el corazón. En el hígado va a salir salida de glucosa porque necesito mucha energía, tanto oxígeno como glucosa. Y además va a haber mucha sangre en los músculos porque necesito correr aquí. Mucha vasodilatación en los músculos esqueléticos. Entonces, todas estas son funciones de la adrenalina, del sistema simpático en el momento en que necesito mucha actividad. ¿Ok? Ejemplos. Acá no hay adrenalina. Está claro que no hay adrenalina. No hay estimulación de los receptores adrenérgicos del sistema simpático. ¿Ok? Aquí probablemente esté gobernando el sistema parasimpático, aun cuando yo puse dos dibujos muy exagerados, ¿cierto? El sistema parasimpático no me mantiene dormido, pero yo exageré la cosa. Aquí los ojos están cerrados, hay una respiración más lenta, el corazón está relajado, los músculos están sueltos, ¿cierto? Está claramente, no hay adrenalina, no hay sistema simpático, no hay estimulación de los receptores adrenérgicos, que es lo que estamos estudiando. Entonces, un poco para recordar, a partir del aminoácido tirosina, yo voy a tener a la adrenalina, a la noradrenalina, a la dopamina y a la serotonina. Son muy similares en su evolución química, donde uno pasa al otro, en fin, no más detalle que ese. También tienen que saber que, como estamos hablando del sistema nervioso, ¿cierto? Vamos a tener la sinapsis. Entonces, en la neurona presináptica están los neurotransmisores en estas vesículas que van a ser expulsados al espacio sináptico que va a estimular a los receptores que están en la neurona postsináptica. Postsináptica. ¿Ok? Además, tienen que saber que estos neurotransmisores, algunos son recapturados, vuelven a la neurona presináptica para ser ocupados y otros son degradados por una enzima que está en este espacio sináptico. Esto, que lo estoy explicando ahora para el sistema adrenérgico, vale para todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. O sea, para, para los receptores adrenérgicos, para los colinérgicos y para muchos otros. ¿Ok? Siempre va a haber una neurona presináptica, una postsináptica, va a haber un espacio sináptico donde se libera el neurotransmisor, este puede ser recapturado o puede ser degradado. Entonces, dependiendo de eso, van a poder actuar los fármacos. ¿Ok? Perfecto. Bien,
Los receptores adrenérgicos ahora son de dos tipos, alfa y beta. Los alfa a su vez son alfa 1 y alfa 2. Los beta a su vez son beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Ya? Estos son receptores adrenérgicos que están en nuestro cuerpo. Y así tenemos alfa 1 que va a actuar principalmente en los vasos, en varias otras partes. En el ojo, por ejemplo, miren aquí, se produce una midriasis, es decir, una dilatación de la pupila. Va a haber una vasodilatación de los músculos esqueléticos aquí, por ejemplo, o una vasoconstricción de la piel, una piel pálida, cuando se estimulan los receptores alfa 1. ¿Ya? También están los receptores alfa 2, también están los receptores beta 1, que tienen su acción principalmente en el corazón, fíjense. Y ahí cuando se estimula el beta 1, se produce una taquicardia, es decir, la acción del receptor beta 1 es acelerar el corazón. Los beta 2 están principalmente en el pulmón y cuando se estimulan producen broncodilatación. Es decir, permiten respirar más. ¿Y por qué? Porque yo quiero correr, necesito oxígeno, ¿cierto? Necesito el corazón activado, necesito los ojos bien abiertos, ¿se acuerdan? El dibujo que vimos hace un rato atrás. ¿Ya? Aquí estamos viendo la acción de los receptores. No confundir un receptor con un fármaco. Cuando yo estimulo el receptor alfa 1 ocurre esto. Cuando estimulo el receptor beta 1 ocurre eso. ¿Ya? Pero los fármacos, como vamos a ver más adelante, hay fármacos que estimulan y otros que bloquean. Entonces es distinto hablar de receptor y de fármaco. Tengo que estudiar los dos igual. Y los beta 3 no se va a hablar mucho. ¿Ok? Entonces estas son las acciones más elementales al estimular cada receptor. Y por lo menos estas tengo que conocerlas porque van a ser ejemplos muy recurrentes y hay fármacos para esto. Bien, ahora hablemos de los fármacos. Recién hablamos de los fármacos. Hasta ahora estábamos hablando prácticamente de la fisiología, ¿cierto? De qué es el sistema simpático, qué son los receptores, cuáles son y dónde ejercen su mayor acción. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los fármacos. Ya, los fármacos se dividen en agonistas y antagonistas. Y además los agonistas hay agonistas alfa 1, agonistas alfa 2, agonistas beta 1, agonistas beta 2. ¿Ok? Y hay fármacos agonistas también que actúan sobre varios de estos, o sea, sobre A1, sobre B1, B2 al mismo tiempo. ¿Ok? Algunos son específicos y algunos fármacos actúan sobre varios. Pero también tengo los antagonistas adrenérgicos, es decir, que inhiben o bloquean a los receptores. Entonces se obtiene la acción contraria a la que hemos estudiado hasta ahora, la acción contraria a la fisiológica. Entonces tengo antagonistas para alfa 1, antagonistas para alfa 2, para beta 1, para beta 2, y tengo algunos antagonistas que funcionan sobre todos o sobre la mayoría. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que hay fármacos agonistas y fármacos antagonistas adrenérgicos. Estimulan los receptores adrenérgicos teniendo una acción o los bloquean teniendo la acción contraria. ¿Ok? Ojo, esto de que sea antagonista o antagonista no significa que un fármaco va a ser mejor que el otro, que los antagonistas son los buenos y los antagonistas son los malos, no. Ambos me sirven, solo depende de para qué los quiero. Si quiero acelerar el corazón o quiero desacelerar el corazón. Si quiero una broncodilatación o quiero una broncoconstricción. Entonces, dependiendo del caso, dependiendo de la enfermedad que tenga la persona, yo necesito uno u otro fármaco. ¿Ok? Ninguno de los dos es mejor que el otro. Depende para qué los quiero. Entonces, otra cosa importantísima, aparte de que hay muchas funciones del sistema simpático, es que también hay muchos fármacos para cada uno de los receptores.
Entonces es un poco complicado. Pero aquí estamos hablando solo de generalidades, solo para que sepan que hay muchos fármacos. Entonces, hay fármacos agonistas y se van a llamar, por ejemplo, fármaco alfa agonista, alfa 1 agonista, ¿ok? O beta 1 agonista. Y están los antagonistas también, que se van a llamar, por ejemplo, fármacos beta bloqueadores, cuando actúan sobre los beta, o alfa bloqueadores, cuando actúan acá. O van a ser más específicos, como fármaco beta 1 bloqueador, o bloqueador de beta 2. ¿Ok? Hay diferentes tipos. Ahora, cada vez vamos agregando un poquito más de detalle. Entonces, miren, tengo los agonistas y tengo los antagonistas. Su uso depende de qué quiero obtener yo. Si quiero subir la acción adrenérgica o quiero bajar la actividad adrenérgica. Veamos una pregunta, miren. Tengo un paciente con hipertensión arterial, ¿cierto? Una hipertensión donde, por ejemplo, tiene una frecuencia del corazón muy acelerada, entonces eso me sube la presión. Y yo quiero bajarle la frecuencia del corazón. Quiero bajar la frecuencia. Entonces, ¿qué debo usar? ¿Un fármaco que me acelere el corazón o un fármaco que me desacelere el corazón? ¿Que me produzca taquicardia o que me produzca una bradicardia? Si tengo un paciente con hipertensión, ¿qué será lo que tengo que usar? ¿Un agonista? ¿Un antagonista? Ya, la respuesta la vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tengo los fármacos agonistas adrenérgicos. Agonistas alfa, agonistas beta, agonista alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿ya? Hay algunos fármacos que son específicos. Aquí yo puse unas letras nada más, no son fármacos. Este, por ejemplo, es solo actúa solo sobre A1. Este también son ejemplos, ¿no? Actúa solo sobre A2, pero hay otros fármacos que actúan sobre A1, A2, beta 1, por ejemplo. Por ejemplo, estoy inventando, ¿ya? Entonces hay unos fármacos que son específicos y otros que son mixtos, o sea que actúan sobre diferentes receptores adrenérgicos. Bien, veamos, por ejemplo, los fármacos agonistas alfa, alfa adrenérgicos. Una cosa importante que tengo que decirles es que la epinefrina, que es el fármaco que imita la adrenalina, es el fármaco típico de toda esta familia de fármacos adrenérgicos, porque imita la acción del neurotransmisor adrenalina. Y dijimos que ese era el más importante. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver como un tipo de alfa, alfa 1, porque tiene un poco de acción o sea, no un poco, harta acción de este tipo. ¿Ya? Por ejemplo, la epinefrina, como dijimos, actúa sobre todos los receptores, pero particularmente sobre los alfa. Sobre el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca y esa es una actividad beta 1. Sobre los vasos, produce vasodilatación en los músculos y eso es alfa 1. Pero también produce vasoconstricción en las mucosas o en la piel y eso es alfa 1 también. En el pulmón produce broncodilatación y eso es beta 2. ¿Ya? Entonces, la epinefrina es el fármaco típico del grupo adrenérgico en general. Ustedes dentro de esta clase, ¿cierto? Van a ver varios fármacos y van a ver sus usos. Por ejemplo, la epinefrina en un choque anafiláctico. ¿Por qué? Porque me acelera el corazón y me produce broncodilatación. Justo las dos cosas que necesito mejorar en un choque anafiláctico. Va a ser usado en los vasoconstrictores de la anestesia de los dentistas, de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque produce vasoconstricción periférica en las mucosas. O se puede usar también en un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque acelera el corazón. Eso lo van a ver, eso son ejemplos nomás. Yo le estoy haciendo solo un bosquejo general. ¿Hay otros fármacos alfa-agonistas? Sí, hay unos que son específicos de alfa 1, otros que son específicos de alfa 2. ¿Ok? Y lo otro que van a conocer es que estos fármacos tienen efectos adversos. Por ejemplo, una agitación porque sobreestimula
al sistema nervioso, por ejemplo, va a haber una agitación. ¿Ok? Y muchas otras, yo solo estoy hablando generalidades. Aquí tenemos los fármacos agonistas beta, que además se subdividen, y aquí es otro un poco más de detalle, los betas se dividen en no específicos y específicos. Los no específicos actúan sobre beta 1 y beta 2, y los específicos actúan o sobre beta 1, solo sobre beta 1, o solo sobre beta 2. Por ejemplo, la dobutamina actúa sobre diferentes receptores, beta 1 y beta 2. ¿Ok? Pero el salbutamol actúa solo sobre beta 2. Sobre beta 2, nada más. ¿Ok? Entonces hay específicos y no específicos. Ya. Pero también tenemos, eso, lo anterior eran los fármacos agonistas, los que lograban la misma acción que el sistema simpático, porque imitan a la adrenalina. Ahora vamos a ver los fármacos antagonistas, o sea, logran el efecto contrario porque bloquean al receptor. ¿Ya? Por ejemplo, si un agonista produce taquicardia, un antagonista va a producir bradicardia. Si un agonista produce broncodilatación, el antagonista va a producir broncoconstricción. ¿Ok? Si un agonista, como vivimos hace un rato atrás, producía una dilatación de las pupilas, que se llama midriasis, el antagonista va a producir miosis, o sea, contracción de las pupilas. Antagonistas. Y en lo mismo que delante, hace un rato atrás, hay antagonistas para alfa 1, para alfa 2, para beta 1, para beta 2. Algunos son específicos, solo para cada uno de ellos, y otros que son mixtos, o sea, actúan sobre diferentes al mismo tiempo. ¿Ok? Antagonistas. Perfecto. Entonces, aquí un resumen. Los agonistas tenemos alfa 1, o sea, los alfa, perdón, y los beta. Los antagonistas también tenemos antagonistas para alfa y para beta. ¿Ok? Y aquí tengo algunos ejemplos de fármacos y su acción más característica. La epinefrina, agonista de alfa 1, el salbutamol, agonista para beta 2 en los pulmones. Por ejemplo, aquí tengo un beta, un antagonista beta o un bloqueador beta no selectivo que actúa sobre beta 1 y sobre beta 2. Por ejemplo, el propanolol, que ustedes tienen que haber escuchado hablar. O un antagonista, un bloqueador solo de beta 1, como por ejemplo el atenolol, que también tienen que haberlo escuchado. Porque todo esto de acá, por ejemplo, son fármacos que se ocupan mucho en la hipertensión arterial. Perfecto. Entonces, ahí hasta ahora hemos visto ya completa la clase de fármacos adrenérgicos. Recuerden, solo el resumen. En la clase van a tener detalles. Pero ¿qué es importante? Que ya saben que hay receptores agonistas, perdón, hay receptores adrenérgicos del sistema nervioso simpático, alfa y beta. Hay dos tipos de alfa, alfa 1 y alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Ok? Pero los beta 3 no se ven acá. Y que esos son los receptores. Y por los fármacos tenemos fármacos agonistas que van a cumplir la misma función fisiológica de los receptores estimulados y los antagonistas en que van a bloquear a esos receptores, por lo tanto voy a tener la acción contraria. Contraria. ¿Ok? Eso. Bien, veamos la pregunta que les hice hace un rato atrás. Tenía un paciente con hipertensión arterial y quiero bajarle la frecuencia del corazón, porque ustedes saben que a mayor frecuencia del corazón, mayor presión arterial. Entonces yo quiero bajar la presión, tengo que bajar la frecuencia. Entonces debo usar un fármaco que me acelere el corazón o un fármaco que me desacelere el corazón. Entonces, ¿qué hemos aprendido?
que los fármacos agonistas adrenérgicos beta 1, acá, que actúan directamente sobre el corazón, tienen mayor acción sobre el corazón, producen taquicardia. Los agonistas beta 1. Entonces, si yo quiero bajar la frecuencia, ¿usaré un agonista o un antagonista de beta 1? Tengo que usar un antagonista, ¿verdad? Un fármaco que produzca una bradicardia. Entonces, voy aquí a los beta 1 que actúan principalmente, son aquellos que actúan principalmente sobre el corazón, por eso me voy sobre los beta 1. Y aquí me voy a la columna de los antagonistas, porque dije que iba a usar un antagonista. Y aquí tengo el atenolol, el betaxolol, en fin. Entonces voy a ocupar el atenolol, que es un fármaco que ustedes van a empezar a conocer. ¿Ok? ¿Se fijaron cómo hice el ejercicio? Perfecto. Perfecto. Entonces tengo que usar un atenolol, es decir, un fármaco que bloquee beta 1. ¿Por qué bloquear beta 1? Porque al bloquear beta 1 no se produce la taquicardia, al contrario, se produce una bradicardia. Perfecto. Otro ejemplo. Tengo un paciente asmático que le cuesta respirar porque tiene una broncoconstricción. El pulmón está así, contraído, ¿cierto? La musculatura. Entonces, ¿qué necesito ahora? Yo necesito broncodilatar a mi paciente. Y ya sabemos que los receptores beta 2 tienen su acción principal en el pulmón, están ubicados ahí, por lo tanto tengo que actuar sobre beta 2 y que los fármacos agonistas de beta 2 me producen una broncodilatación. ¿Y qué es lo que necesitaba yo? Broncodilatar. Por lo tanto, usaré un agonista beta 2 o un antagonista beta 2. Debo usar un agonista. ¿Por qué? Porque produce relajación del músculo bronquial. Y si me voy aquí, aquí están los beta 2 que están en el pulmón, entonces ahora me voy para acá, a la fila de los fármacos, busco los agonistas y aquí está el salbutamol. Y me imagino que ustedes han escuchado muchas veces del uso del salbutamol en el asma. ¿Por qué? Porque es un agonista beta 2 que produce broncodilatación al estimular los receptores beta 2 que están en el pulmón. Bien, tengo este caso, una pupila contraída y yo la quiero dilatar. Entonces, ¿qué voy a usar? Les dejo esa inquietud. Bien, fin. Con eso les he grabado un video cortito para que estén preparados, así por lo menos en lo macro, en lo general, para la próxima clase que viene de farmacología. Hablé solo de adrenérgicos. Ustedes van a tener una clase de adrenérgicos y de colinérgicos, ¿ya? Pero son muy similares porque son todo lo contrario una de otra. Entonces, sabiéndose los adrenérgicos, es muy fácil estudiar los colinérgicos porque son lo contrario. ¿Ok? Perfecto. Entonces, nos vemos.